Santa Teresa de Jesús. Parte 1. La niña que soñaba con el cielo. Había nacido una niña en Ávila, en el corazón de Castilla, una tierra de murallas firmes y cielos que parecían tocar el alma. Era el año de 1515, y las campanas de la iglesia anunciaban una nueva vida. Su nombre era Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, y aunque nadie podía saberlo aún, aquel llanto que rompió el silencio de una casa sencilla marcaría el comienzo de una historia que cambiaría la espiritualidad del mundo. Desde muy pequeña, Teresa tuvo una mirada distinta. No se conformaba con lo que veía, preguntaba, buscaba, quería entender el misterio de las cosas. Su padre, don Alonso, era un hombre piadoso y justo, amante de la lectura, sobre todo de vidas de santos. Su madre, doña Beatriz, era dulce, serena, y le enseñó el valor de la oración antes de que aprendiera a leer. En aquellas tardes largas de Ávila, cuando el viento soplaba entre las piedras, Teresa escuchaba a su madre leer historias de mártires y de santos. Y su corazón de niña se encendía. «Madre», decía una vez, con los ojos brillantes, «¿y si nos fuéramos tú y yo al cielo, como hicieron ellos?». Doña Beatriz sonreía con ternura, acariciando su cabello. «Al cielo, hija, se va amando mucho y obedeciendo a Dios cada día». Pero el corazón de Teresa no se conformaba con esperar. Junto con su hermano Rodrigo, idearon una travesura que con los años sería leyenda. «Si los santos mueren por Dios», dijo él, «¿por qué no vamos nosotros a tierra de moros, para que nos corten la cabeza y vayamos directo al cielo?». Tenían apenas 7 y 11 años. Salieron de casa sin decir nada, caminando decididos por los caminos de Castilla. Llevaban el corazón lleno de inocencia y una fe tan grande que nada parecía imposible. Los encontraron al poco tiempo, a las afueras de Ávila, cuando su tío los detuvo entre risas y lágrimas. «Pero qué locura, hijos de mi alma», decía mientras los abrazaba. «¿A dónde creéis que ibais?». Y Teresa respondió con una seriedad que sorprendió a los mayores. «Íbamos a buscar el cielo». Años después, ella misma recordaría aquella aventura con una sonrisa. «Desde entonces, el Señor me dio valor para comenzar cosas grandes», escribiría en su libro de la vida. La infancia de Teresa fue un jardín donde florecieron la imaginación y la fe. Pero también, pronto, la sombra del dolor tocó a su puerta. Su madre murió cuando Teresa tenía solo 13 años. Fue un golpe profundo. La niña, de rodillas ante una imagen de la Virgen, pronunció una promesa que marcaría su destino. «Desde hoy, señora, tú serás mi madre». Y así fue. Desde ese momento, en cada momento de soledad, Teresa sintió que María caminaba a su lado. El tiempo pasó, y la niña de espíritu travieso se convirtió en una joven bella, inteligente y de fuerte carácter. Tenía una sonrisa que iluminaba, y una manera de hablar que cautivaba a cuantos la conocían. Pero también tenía dudas, temores, deseos humanos. Era una muchacha como cualquiera, pero con un fuego interior que la hacía distinta. Cuando llegó el momento de elegir su camino, su corazón se dividió. Por un lado, la atracción del mundo, la amistad, los vestidos, las conversaciones; por otro, el llamado misterioso de Dios que resonaba en su interior. Su padre, prudente, deseaba que tomara una buena decisión. Teresa, sin embargo, se sentía como una barca entre dos corrientes. «Padre», le dijo un día, «no sé si Dios me llama o si es mi imaginación». Don Alonso, con una mirada llena de ternura, le respondió: «Hija mía, si tu corazón busca la paz, escucha al que te la ofrece». Pero Teresa no encontraba paz en ningún lado. Rezaba, leía, hablaba con amigas, pero su alma seguía inquieta. Hasta que un día enfermó gravemente. La enfermedad la obligó a detenerse, y en ese silencio forzado, empezó a escuchar lo que antes el ruido del mundo no le dejaba oír. Fue entonces cuando descubrió algo que cambiaría su vida para siempre: el valor del silencio. Había aprendido a leer y escribir con los libros que su padre guardaba con celo.
leía a los santos, pero también historias de caballeros, de valentía y hazañas. Y en el fondo, sin saberlo, estaba buscando su propia aventura, la de su alma. En aquellos años, España era una tierra de grandes contrastes. Se vivía el esplendor de los descubrimientos, las guerras, los palacios y los conventos. Y en medio de todo eso, una joven de Ávila comenzaba a sentir que su destino no estaba en la grandeza del mundo, sino en la profundidad del espíritu. Sus amigas la invitaban a fiestas, a reuniones, a charlas. Teresa reía, conversaba, disfrutaba, pero luego, al llegar la noche, sentía una tristeza sin nombre. ¿Por qué, Señor?, susurraba. ¿Por qué siento que algo me falta, aun cuando lo tengo todo? Y el silencio le respondía con una paz que la desconcertaba. Una tarde, paseando con una de sus amigas, pasaron frente al convento de las Carmelitas de la Encarnación. Las paredes eran altas, austeras, y el aire tenía ese perfume de recogimiento que solo los lugares de oración poseen. ¿Entrarías tú ahí?, le preguntó su amiga con tono de burla. Si supiera que ahí está Dios esperándome, respondió Teresa sin dudar. Aquella frase quedó flotando en el aire como una promesa. Poco después, cuando su padre viajó y ella enfermó otra vez, comprendió que debía decidir. Con apenas 20 años, sin decir nada, fue al convento y pidió ser admitida. Su padre, al enterarse, sintió una mezcla de dolor y respeto. «Hija», le dijo, tomándole las manos, «si el Señor te llama, ¿cómo podría yo detenerte?». La joven Teresa entró al convento con el alma temblorosa. Al cerrarse las puertas detrás de ella, sintió que el mundo quedaba lejos. Y por primera vez, en el silencio del claustro, percibió la voz interior que tanto había buscado. Pero la vida religiosa no fue lo que imaginó. Los primeros años fueron duros. En el convento había más rutina que fervor, más costumbre que espíritu. Las monjas conversaban, entraban y salían, las visitas eran frecuentes. Teresa, al principio, se adaptó. Pero pronto, su cuerpo y su alma empezaron a rebelarse. La enfermedad regresó con fuerza hasta dejarla al borde de la muerte. Durante meses, quedó paralizada, sin poder moverse. Los médicos la daban por perdida. Sin embargo, en medio de aquel sufrimiento, ocurrió algo misterioso, sintió que Dios estaba allí, junto a ella, en el dolor. No con palabras, sino con una presencia silenciosa. «Señor», susurró un día, «si esto es vivir para ti, enséñame a soportarlo». Cuando al fin mejoró, su cuerpo quedó débil, pero su espíritu había despertado. Había tocado el límite entre la vida y la eternidad. Desde entonces, empezó a mirar la vida con otros ojos. Comprendió que la verdadera fortaleza no está en el cuerpo, sino en el alma que confía. Pasaban los días en oración, pero también en dudas. No todo era luz. A veces se sentía indigna, otras veces se veía incapaz de amar a Dios como deseaba. Había momentos de consuelo y otros de sequedad profunda. Una noche, al ver un crucifijo frente a ella, se detuvo. Lo miró largo rato, hasta que las lágrimas comenzaron a brotar. «¿Cómo puedes amarme tanto, Señor, y yo responderte tan poco?». Fue el inicio de su verdadera conversión interior. A partir de ese momento, todo en su vida comenzaría a girar en torno a ese amor que no se puede medir con palabras. La niña que había soñado con el cielo había crecido. Y aunque el mundo no la comprendía del todo, dentro de su corazón ardía una llama que nada podía apagar. En las noches de Ávila, mientras el viento golpeaba las ventanas del convento, Teresa oraba en silencio, sin saber que Dios estaba preparando en ella algo que transformaría la historia de la Iglesia. Sus pensamientos se volvían plegarias, sus dudas se convertían en diálogo y su soledad en una compañía invisible. A veces escribía, sin imaginar que sus palabras viajarían siglos después a los corazones de millones. «Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero, que muero porque no muero.
Aquellos versos, nacidos de su alma inquieta, serían su firma eterna. En ellos, Teresa revelaba el misterio de una fe que no huye del dolor, sino que lo convierte en camino. En esa primera etapa de su vida, todo parecía preparación: su infancia soñadora, su juventud dividida, su enfermedad, su búsqueda. Dios estaba cincelando su espíritu, como el escultor que trabaja la piedra con paciencia infinita. Ella no lo sabía, pero estaba siendo moldeada para encender un fuego que ardería por siglos, el fuego del amor místico, el de un alma que, cansada de buscar fuera, aprendió a encontrar a Dios dentro. Con el paso del tiempo, la joven monja comprendió que su destino no era vivir una religión cómoda, sino una fe viva, ardiente, renovadora. A veces, al amanecer, salía al pequeño huerto del convento y miraba el cielo teñido de rosa. Respiraba hondo y decía: nada me turba, nada me espanta. Dios no se muda. No lo decía como consuelo, sino como una certeza conquistada en el silencio. Así fue como, sin ruido, sin fama, sin saberlo, comenzaba el camino de una de las almas más grandes de todos los tiempos. La niña que quiso ir al cielo a los 7 años, ahora había encontrado la puerta que llevaba a él, el amor absoluto de Dios. Y en su corazón ya se escuchaba el eco de lo que más tarde enseñaría al mundo entero. Solo Dios basta. Parte 2. Entre el mundo y el claustro. El convento de la Encarnación se levantaba sobre una colina de Ávila, como una fortaleza silenciosa frente al tiempo. Dentro de sus muros, la vida parecía detenida. Pero para Teresa, cada día era una batalla invisible entre el alma y el mundo. Al principio, la vida conventual le resultó dulce. Las horas se dividían entre la oración, el trabajo y los pequeños encuentros con las demás hermanas. Había risas en el refectorio, charlas en los patios, confidencias detrás de los muros. Pero el corazón de Teresa, tan inquieto, no hallaba aún la paz que buscaba. Rezaba con fervor y, al mismo tiempo, se distraía con los afectos, con las visitas, con las emociones humanas que seguían vivas en ella. Señor, decía en sus oraciones, ¿cómo puedo amarte de verdad, si todavía me pesa tanto el amor del mundo? Su alma era como un jardín donde florecían las rosas y las espinas al mismo tiempo. Los años pasaban, y con ellos llegaron nuevas pruebas. Su salud, ya frágil, volvió a quebrarse. Fue llevada a casa de su padre para recibir cuidados, y allí, en su lecho de dolor, comenzó un proceso misterioso. Una fiebre ardiente la consumía. Los médicos, impotentes, la daban por muerta. Durante 4 días permaneció inmóvil, fría, sin respiración aparente. La daban por difunta, hasta que, contra toda esperanza, abrió los ojos. Aquel retorno de la frontera de la muerte la marcó para siempre. Fue como si Dios me devolviera a la vida para algo que aún no comprendía, escribiría años después. Cuando regresó al convento, nada era igual. El mundo que antes le parecía luminoso, ahora le resultaba vacío. Había visto algo que no podía explicar, la fragilidad del cuerpo, la eternidad del alma. Sin embargo, la lucha interior no desapareció. Había momentos de fervor intenso, seguidos de etapas de sequedad espiritual. Sentía que su alma era un campo donde Dios y el mundo libraban una batalla sin tregua. Las monjas la querían, porque su alegría natural contagiaba a todos. Era ingeniosa, sabia, con una sonrisa que iluminaba hasta los días más grises. Pero dentro de sí, Teresa sentía el peso de no poder entregarse del todo. Señor, decía, si solo te pudiera amar sin distracciones. En aquellos años, la espiritualidad del convento estaba marcada por las costumbres humanas. Las monjas recibían visitas, conversaban libremente con personas de fuera, y el recogimiento era más una idea que una práctica. Teresa, al principio, participaba de todo aquello. Le gustaban las conversaciones agradables, las amistades sinceras, el afecto humano. Pero pronto empezó a sentir que algo no estaba bien. ¿Qué hago aquí, Señor?, susurraba en la capilla vacía, una noche.
¿Cómo puede un corazón dividido servirte con plenitud? Y una voz interior, silenciosa pero firme, comenzó a hacerse oír. Teresa, búscame dentro de ti. Desde entonces, comprendió que la vida espiritual no era huir del mundo, sino transformarlo desde dentro. Su vida transcurría entre días de oración y noches de insomnio, entre lágrimas y consuelos. La enfermedad la visitaba con frecuencia, debilitando su cuerpo, pero fortaleciendo su espíritu. En los momentos más duros, se aferraba al crucifijo que guardaba junto a su cama. A veces pasaba horas mirándolo, sin decir una palabra. En ese silencio nacía algo nuevo, una relación íntima, profunda, viva, con aquel Dios que ya no era una idea, sino una presencia. Una tarde, mientras rezaba ante una imagen de Cristo muy herido, su corazón se quebró por completo. «Señor mío», murmuró, «ya no quiero otra voluntad que la tuya». Y sintió, por primera vez, una paz que no venía de este mundo. En esos años, Teresa comenzó a leer los grandes libros espirituales de su tiempo. Uno de ellos fue el tercer abecedario de Fray Francisco de Osuna, que hablaba de la oración de recogimiento interior. Aquellas páginas fueron como fuego en su alma. Comprendí, escribiría luego, que no era necesario levantar la voz para hablar con Dios, porque Él habita en el centro del alma. A partir de entonces, la oración dejó de ser para ella un conjunto de palabras y se convirtió en un diálogo amoroso con Dios, nacido del silencio. A veces, al amanecer, se quedaba largo rato contemplando cómo la luz entraba por las rendijas del convento. Sentía que ese rayo de sol era una metáfora de lo que ocurría en su interior, la luz divina filtrándose lentamente por los muros del alma. Sin embargo, la incomprensión no tardó en llegar. Algunas hermanas la miraban con recelo. No entendían aquella manera suya de rezar tan profunda, tan silenciosa. Algunos confesores la reprendían. «Hija, eso no es oración, es ilusión», le decían. Pero Teresa sabía lo que sentía. Y aunque dudaba de sí misma, no dudaba del amor que la movía. «Si es ilusión, Señor», decía, «no me la quites, porque me lleva a ti». En medio de esas luchas, su fama de mujer santa y sabia comenzó a crecer. Personas de todas partes acudían a ella buscando consejo. Pero lejos de enorgullecerla, eso la hacía sufrir. «¿Por qué me miran como si fuera santa, Señor, si apenas soy capaz de rezar un Padre Nuestro sin distraerme?» Era sincera hasta en su humildad. No se creía mejor que nadie. Su mayor virtud era reconocer su propia pequeñez. «Es gran cosa saber lo que somos», escribiría más tarde, «y no dejar de mirar nuestra miseria para entender la grandeza de Dios». Un día, un sacerdote amigo le mostró una estatua de Cristo muy maltratado. Aquella imagen la impactó profundamente. Se arrodilló ante ella y lloró como una niña. «Señor, ¿cómo pude dejarte solo tanto tiempo?». Esa escena marcó el inicio de su verdadera conversión. Desde ese día, su vida cambió. Empezó a buscar una relación más pura, más auténtica, más profunda con Dios. Renunció a los afectos innecesarios, a las visitas, a las distracciones. Comenzó a orar con un ardor nuevo, lleno de ternura y confianza. La lucha no desapareció, pero su alma ya tenía un rumbo. El claustro se convirtió en su mundo. Las campanas marcaban el paso del tiempo, los rezos llenaban las horas, y Teresa aprendía a encontrar a Dios en lo pequeño, en el balde de agua, en el libro abierto, en la risa de una hermana. Descubrió que la santidad no está en los grandes gestos, sino en la fidelidad silenciosa. «También entre los pucheros anda el Señor», diría años después, recordando esos días en que comprendió que la vida cotidiana puede ser oración. Su oración se hacía cada vez más profunda. Entraba en un estado de paz y recogimiento donde el alma parecía elevarse por encima de todo. En ocasiones, sentía una presencia que la envolvía, un amor tan grande que la hacía llorar sin saber por qué. No buscaba experiencias, pero las experiencias la buscaban a ella.
A veces, en plena oración, su cuerpo se estremecía y las hermanas la veían en un éxtasis tan intenso que no podían comprenderlo. Pero Teresa no se envanecía. Al contrario, le pedía a Dios que la escondiera, que la hiciera pasar inadvertida. Señor, no me des más dones, sino más amor. En medio de aquella vida interior tan rica, también vinieron las pruebas. La sospecha, la crítica, la incomprensión. Algunos decían que sus visiones eran obra del demonio. Otros que era una exaltada. Ella sufría, pero no se defendía. Si vienen de ti, Señor, sosténme. Si no, líbrame de mí misma. Su humildad era su escudo. Con el tiempo, su relación con Dios se volvió tan íntima que ya no necesitaba palabras. Bastaba una mirada, un suspiro, una presencia. Una noche, mientras rezaba, tuvo una visión que marcaría su camino, vio un ángel con una lanza de fuego que le atravesaba el corazón. No era dolor lo que sintió, sino un amor tan profundo que parecía consumirla. Era dulzura y tormento a la vez, escribiría, y quedé llena del amor de Dios. Aquella experiencia, que siglos después inspiraría a artistas y teólogos, fue para Teresa la confirmación de que su alma estaba llamada a algo más grande que el claustro, a la reforma del corazón humano. A partir de entonces, comenzó a sentir dentro de sí una nueva misión. Veía la tibieza en la vida religiosa, la rutina, la falta de fervor. Y en su alma ardía un deseo, volver al espíritu puro del Carmelo, al silencio, a la pobreza, al amor. Pero ese fuego la atemorizaba. ¿Quién soy yo, Señor, para emprender algo así? Y en su corazón escuchó la respuesta. Eres mi sierva, Teresa, y en tu debilidad se mostrará mi fuerza. Así terminó esa etapa de su vida, la más decisiva y silenciosa. La joven que un día había dudado de su vocación, ahora sabía con certeza que su camino era amar sin medida, obedecer sin reservas y confiar sin límites. El mundo seguía fuera de los muros, pero dentro de ella se había encendido una llama que no se apagaría jamás. Desde su pequeña celda, con una pluma y un corazón de fuego, comenzaría a escribir palabras que cambiarían la historia espiritual de la humanidad. Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esa oración, nacida del corazón de una mujer que supo luchar entre el mundo y el claustro, se convertiría en un canto eterno. La muchacha que había entrado al convento buscando paz, la había encontrado, no en el silencio de los muros, sino en el silencio del alma. Parte 3. El fuego interior. En el silencio de su celda, Teresa ya no era la misma. Algo había cambiado. Su cuerpo seguía débil, sus días eran sencillos, pero dentro de su alma ardía una luz que no conocía descanso. Una llama que no venía de fuera, sino de un lugar profundo, donde solo Dios podía habitar. El convento seguía igual, las campanas sonaban, las hermanas rezaban, el tiempo parecía repetirse. Pero para Teresa, cada amanecer era una oportunidad de encontrarse de nuevo con el amor. Aquella llama que había comenzado como un susurro, se había convertido en un fuego que le daba vida, y al mismo tiempo, la consumía. A veces, se despertaba en la madrugada, sin saber por qué. Todo estaba oscuro, salvo el pequeño resplandor de la lámpara de aceite. Y allí, de rodillas, en el suelo frío, comenzaba su diálogo silencioso con el Señor. No necesitaba palabras. Solo el corazón abierto. ¿Qué quieres de mí, Señor?, decía. Y en lo más profundo, sentía la respuesta, sin voz, sin sonido. Quiero que seas toda mía. Esa frase, que no escuchó con los oídos, sino con el alma, la transformó por completo. Desde ese día, comprendió que su vida no era suya, sino de aquel que la había amado primero. El fuego del amor divino no se manifiesta en gritos ni en milagros visibles. Es un incendio secreto, que arde en el alma sin destruirla.
Y Teresa, con su sencillez y su fuerza, comenzó a experimentar ese amor de una manera tan intensa que las palabras humanas no alcanzaban para describirlo. Su oración se volvió un estado de unión, una especie de cielo en la tierra. A veces, su cuerpo quedaba inmóvil, pero su espíritu volaba. Sentía, como escribiría después, que el alma y Dios se abrazaban en silencio. Es como si el alma fuese toda fuego y el fuego fuese Dios mismo. Y sin embargo, en medio de esas alturas, Teresa no perdía la humildad. No se consideraba santa, sino una pobre pecadora a quien Dios quiere demasiado. Aquellos años de madurez espiritual fueron también años de prueba. A medida que crecía su intimidad con Dios, crecía también la incomprensión de los demás. Algunas monjas murmuraban: Teresa tiene visiones. Dice que habla con el Señor. Los confesores, a menudo, no sabían qué pensar. Unos la consideraban una elegida. Otros, una mujer exaltada. Uno de ellos llegó a decirle: hija, si esas cosas no son de Dios, podrían venir del demonio. Teresa bajó la cabeza y respondió con serenidad: Padre, si vienen de Dios, que me haga más humilde. Y si no vienen de Él, que me libre cuanto antes. Su fe no dependía del juicio de los hombres, sino de la voz interior que la guiaba. Una tarde, mientras oraba en la capilla, tuvo una visión que la marcaría para siempre. Vio, a su lado, a un ángel resplandeciente con una lanza dorada en la mano. El ángel la miró con dulzura, y con esa lanza atravesó su corazón. No fue un dolor físico, sino un ardor profundo, una herida de amor que la dejaba sin aliento. Era un dolor tan dulce, escribiría después, que no quería ser curada de él. Sentí que Dios me hería el alma con amor, y en esa herida quedé viva y muerta a la vez. Desde ese momento, comprendió que el amor divino no se parece a ningún otro. No pide, no exige, no toma, solo transforma. Los días que siguieron fueron de una paz luminosa. A veces, mientras barría o cocinaba, sentía la presencia del Señor junto a ella. No como una visión, sino como una certeza interior. Dios anda entre los pucheros, solía decir con humor, porque había aprendido que el amor divino se esconde también en lo cotidiano. Su alegría era contagiosa. Las hermanas la miraban con respeto, pero también con cariño. Era una mujer práctica, alegre, con los pies en la tierra y el alma en el cielo. Sabía reír, sabía escuchar, y sobre todo, sabía amar. En sus ratos de descanso, escribía. No lo hacía por ambición, sino por obediencia, porque los confesores se lo habían pedido. Así nació su libro más íntimo, el libro de la vida, donde contaba sus experiencias místicas con sencillez y humildad. Escribo, decía, para que vean cuán grande es la misericordia de Dios con un alma tan miserable como la mía. Cada palabra era una oración. Cada línea, una confesión de amor. Sus escritos comenzaron a circular entre sacerdotes y teólogos, y pronto, su nombre se hizo conocido más allá de los muros del convento. Pero Teresa no buscaba fama, buscaba almas encendidas. En su interior crecía un deseo, renovar la vida del Carmelo, devolver a la orden el espíritu de silencio, pobreza y contemplación que se había perdido. El convento de la Encarnación, con sus 180 monjas, era bullicioso y mundano. Teresa soñaba con un lugar pequeño, donde pocas hermanas vivieran como verdaderas hijas de Dios, sin lujos, sin distracciones, solo con amor. Un día, mientras oraba, sintió que el Señor le hablaba en lo más profundo del alma. Quiero que fundes otro convento, Teresa. Llamarás a mis hijas Carmelitas Descalzas. Serán pocas, pero puras. Pobreza y oración serán su fuerza. Ella tembló al escuchar aquellas palabras. Yo, Señor, una pobre mujer, ¿qué puedo hacer yo? Y en el silencio escuchó la respuesta que le dio valor para toda la vida. No eres tú quien lo hará, Teresa. Seré yo en ti. Aquel llamado la llenó de temor y esperanza. Sabía que no sería fácil.
El mundo no entendía que una mujer, y además monja, pudiera iniciar una reforma. Pero el fuego interior era más fuerte que el miedo. Durante años, rezó, consultó, esperó. Y poco a poco, la voluntad divina fue abriendo caminos. El padre Julián de Ávila, algunos nobles y su cuñado, se convirtieron en sus aliados. Juntos comenzaron a buscar una casa pequeña donde levantar el nuevo convento. Las críticas no tardaron en llegar. ¿Una reforma, y hecha por mujeres?, decían algunos. Teresa está loca. Pero ella respondía con serenidad. Si es locura amar a Dios, bendita sea mi locura. En medio de las dudas, una noche tuvo otra experiencia mística. Mientras rezaba, vio a Cristo a su lado. No como juez, sino como amigo. Su rostro estaba sereno, sus ojos llenos de amor. No temas, Teresa, le dijo. Yo estaré contigo. Y su alma se llenó de fuerza. Al día siguiente, comenzó a escribir las reglas del nuevo Carmelo. Vida sencilla, oración continua, trabajo humilde, silencio, alegría y fraternidad. Seremos pocas, pero valientes, decía, porque la fuerza del amor no se mide por el número. El 24 de agosto de 1562, con apenas unas cuantas monjas, fundó el convento de San José, el primero de la Reforma. Las campanas repicaron, y Teresa, de rodillas ante el altar, lloró en silencio. Había nacido algo nuevo, una llama dentro del Carmelo. Al principio, la oposición fue feroz. Algunos la acusaron de soberbia, de desobediencia. Incluso hubo órdenes de cerrar el convento. Pero Teresa se mantuvo firme. Si esto no es de Dios, caerá por sí mismo, decía. Pero si es de Él, ¿quién podrá apagarlo? El fuego interior que la movía no conocía descanso. A pesar de sus enfermedades, emprendió viajes por toda España. Viajaba en carretas destartaladas, por caminos polvorientos, fundando conventos y animando a las hermanas con su palabra viva. Llevaba consigo solo lo necesario, un crucifijo, un libro y una sonrisa. Los caminos eran duros, pero su espíritu era más fuerte. Caminar con Dios, decía riendo, es mejor que viajar en palacio. En cada fundación encontraba oposición, pobreza, cansancio, pero también milagros. Había aprendido a confiar. Si no había pan, oraba, y el pan llegaba. Si faltaban manos, aparecían. Si se cerraban puertas, otras se abrían. Teresa ya no temía a nada. Había descubierto el secreto de la verdadera libertad. Dejar que Dios lo haga todo. Su oración se hizo más profunda, más serena, más luminosa. Ya no pedía, solo amaba. Su alma había llegado a la cima de la unión con Dios. Y en esa unión, comprendió que todo sufrimiento tiene sentido cuando se ofrece por amor. Sufrir o morir, escribía. Porque el alma que ha gustado del amor divino, ya no puede vivir sin él. Los años comenzaron a pasar con rapidez. Su rostro se llenaba de arrugas, pero su mirada seguía siendo la de una niña. Una niña que aún soñaba con el cielo, como aquella que quiso irse a tierra de moros para alcanzar la eternidad. Su cuerpo envejecía, pero su espíritu seguía joven, ardiente, firme. En sus últimos años, sus escritos se multiplicaron, Camino de Perfección, Las Moradas, El Castillo Interior. Cada obra era un mapa del alma humana, un puente entre el cielo y la tierra. El alma es como un castillo, decía, con muchas moradas. En el centro vive el rey. Y solo quien se atreve a entrar dentro de sí mismo, lo encontrará. Sus palabras eran sabiduría y consuelo para todos los que la escuchaban. Así fue como Teresa se convirtió en madre espiritual de miles. Su fuego interior encendió otras almas, y su ejemplo mostró al mundo que la santidad no es cosa de ángeles, sino de personas que aman sin medida. Cuando alguien le preguntaba cómo hacer para alcanzar esa paz, respondía con una sonrisa. Solo hay que dejarse amar. El fuego interior seguía ardiendo, más puro que nunca.
A veces, en la noche, mientras el viento golpeaba las puertas del convento, se la oía murmurar en voz baja, casi como una canción. Muero porque no muero. Y vivo sin vivir en mí. Porque en el alma mía solo habita Dios por fin. Su vida ya no era suya. Era de aquel que la había herido con amor. Y que ahora la llevaba de la mano, de convento en convento, de alma en alma. Parte 4. La reformadora del espíritu. Los caminos de Castilla eran duros. Polvo, sol y silencio acompañaban la carreta donde viajaba una mujer de rostro sereno y hábito desgastado. Era Teresa. Tenía más de 50 años, el cuerpo enfermo, los pies cansados, pero un corazón encendido. A su lado, unas pocas hermanas compartían el mismo fuego. No llevaban riquezas, ni escolta, ni descanso. Solo llevaban el nombre de Cristo y el deseo de levantar conventos donde el alma pudiera respirar. En cada pueblo donde llegaban, la gente se agolpaba a su alrededor. Unos la miraban con admiración, otros con recelo. Ahí va la monja inquieta, murmuraban algunos. Pero Teresa no buscaba aprobación. Solo obedecía a esa voz interior que, desde años atrás, la llamaba con ternura. Teresa, camina. Yo voy contigo. En Ávila había dejado su primer convento, San José. Ahora soñaba con más, lugares donde el silencio no fuera tristeza, sino plenitud. Lugares donde las almas pudieran hablar con Dios sin ruido ni apariencias. Su misión era clara, reformar el Carmelo. Pero aquel sueño se levantaba en medio de tempestades. Obispos, nobles y hasta miembros de su propia orden se oponían. Le decían que era una mujer peligrosa, que su proyecto olía a desobediencia. ¿Una monja reformadora? Decían. Eso es cosa de hombres. Teresa sonreía. Sabía que la voz del espíritu no distingue entre hombre o mujer, solo entre quienes aman y quienes no. Cuando Dios quiere algo, decía, ni todos los demonios del infierno pueden impedirlo. Una noche, mientras descansaban a la intemperie bajo las estrellas, una de las hermanas le preguntó: Madre, ¿de dónde saca tanta fuerza? Teresa la miró con ternura. De la oración, hija. Sin ella, ni un paso podría dar. Y añadió con una sonrisa cansada: Pero no creas que soy fuerte. Solo soy tosuda y enamorada. Así, entre caminos y conventos, su vida se convirtió en un viaje sin fin. Fundó en Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Segovia, Burgos. 14 conventos, uno tras otro, naciendo del polvo y la fe. Cada fundación era una batalla. A veces, no tenían ni para comer. Otras, dormían al raso, con la carreta como techo y las estrellas como compañía. En una ocasión, la rueda de la carreta se rompió en mitad de un barranco. Las hermanas temblaban de miedo. Teresa, riendo, exclamó: Señor, si tratas así a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. Todas estallaron en carcajadas y el miedo se desvaneció. Así era Teresa, fuego y humor. Una mujer que convertía los problemas en oración y la fatiga en confianza. Su fama comenzó a crecer. Algunos la llamaban Madre de los Espirituales, otros, la Loca de Dios. Pero ella se mantenía humilde, escribiendo y viajando, siempre obediente a la voz interior que la guiaba. No era una teóloga, ni una doctora, ni una predicadora. Era una mujer que hablaba desde la experiencia viva de Dios. Y sus palabras tenían una fuerza que conmovía incluso a los más sabios. Cuando los letrados la interrogaban sobre sus visiones o sus éxtasis, respondía con sencillez: Padres, no sé explicar lo que siento. Solo sé que Dios está aquí, y eso me basta. En Toledo conoció a un joven fraile delgado y silencioso, de mirada profunda, Juan de la Cruz. Era un hombre de oración, con alma ardiente y espíritu contemplativo. Desde el primer encuentro, ambos se comprendieron. Ella lo llamó mi padre espiritual,
él la llamó mi madre. Juntos soñaron con la reforma de los carmelitas, tanto en mujeres como en hombres. Entre ambos nació una amistad santa, una alianza de almas unidas por un mismo fuego. Teresa le dijo una vez: Padre Juan, el amor que no se traduce en obras, no es amor. Y él respondió: Madre, solo el que ha sido herido por Dios puede amar así. Años después, aquel joven sería conocido como San Juan de la Cruz, el místico de la noche oscura del alma. Ambos, Teresa y Juan, caminaron entre persecuciones, dudas y éxtasis, pero nunca solos. El Espíritu los sostenía. No todo fue gloria. El camino de la Reforma estuvo lleno de lágrimas. La Orden del Carmelo se dividió entre los calzados y los descalzos. Los conflictos con los superiores se intensificaron. Teresa fue acusada de rebeldía y de desobediencia al Papa. Un día, recibió una carta que la prohibía fundar nuevos conventos. La leyó en silencio, la besó y dijo: Si es voluntad de Dios que pare, pararé. Y si no lo es, Él mismo me lo dirá. Pocas semanas después, otro mensaje llegaba con nuevas órdenes. Continúe la reforma. Teresa sonrió. Ya sabía yo que mi esposo no se quedaría callado. En medio de tantas pruebas, su salud comenzó a deteriorarse. Sufría fiebres, dolores, desmayos. Pero ni siquiera el dolor físico apagaba su espíritu. En una carta escribió: No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Sus palabras se volvieron himnos que atravesaban conventos y corazones. No hablaban de miedo, sino de amor. Un amor que no busca recompensa, solo presencia. A veces, en los momentos más duros, se refugiaba en el humor. Cuando la enfermedad la dejaba sin fuerzas, decía entre risas: Miren qué monja más flaca tengo en mí misma. Y luego, volviendo al silencio, añadía con ternura: Señor, aunque sea arrastrándome, no dejaré de servirte. Esa fe sencilla y alegre la hacía invencible. Un día, en Salamanca, fue visitada por un grupo de teólogos. Querían oírla hablar sobre la oración. Uno de ellos le preguntó: Madre, ¿qué es orar? Teresa los miró con calma, respiró hondo y respondió: Orar es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Un silencio reverente llenó la sala. Aquellas palabras, tan simples y tan hondas, se convirtieron en uno de los legados más bellos de su espiritualidad. Los años pasaban, y la reforma crecía. Cada convento era una llama nueva, una casa donde el silencio tenía voz. En Burgos, casi sin dinero, fundó el último. El invierno era cruel, el frío entraba por las rendijas, pero su corazón estaba encendido. Escribía, rezaba, corregía a las hermanas con ternura, animaba a los enfermos, y por las noches, seguía escribiendo. A veces, el cansancio la vencía, pero su pluma no se detenía. El amor nunca está ocioso, decía. Sus libros, Camino de Perfección, Las Moradas, El Castillo Interior, se extendían por toda España. No eran tratados teológicos, sino mapas del alma. En ellos, Teresa mostraba cómo cada ser humano es un castillo con muchas moradas, y en el centro de todas, habita Dios. No hay puerta que no se pueda abrir, si se entra con humildad y se llama con amor. Mientras tanto, el país cambiaba. La Inquisición observaba con recelo todo lo que sonara a mística. Algunos sospechaban de Teresa, pero su humildad y obediencia la protegieron. Aún así, en su corazón sabía que el fuego que portaba no era solo suyo. Era una luz que debía iluminar el mundo. Mis conventos, decía, no son muros. Son faros para las almas perdidas. Hacia sus últimos años, comenzó a sentir la cercanía de la eternidad. El cuerpo ya no le respondía como antes. Las caminatas eran más cortas, las noches más largas.
Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde la ventana del convento, murmuró: «Todo pasa, Dios no se muda». Y luego, con una sonrisa serena, añadió: «Solo Dios basta». Aquella frase, sencilla y eterna, se convertiría en su herencia para el mundo. En 1582, durante un viaje a Alba de Tormes, cayó gravemente enferma. Sabía que el final se acercaba. Pidió que la recostaran mirando al crucifijo, y tomó la mano de una de sus hermanas. «Hija mía», dijo con voz débil pero firme, «al final solo el amor cuenta. Recuerden esto siempre, todo es nada, y Dios lo es todo». Pidió los sacramentos, y antes de partir, pronunció su última oración. «Por fin, Señor, soy hija de la Iglesia». Cerró los ojos, y una paz luminosa llenó la habitación. Había vivido amando, y moría amada. La noticia de su muerte se extendió por toda España. Los que antes la habían criticado, ahora la llamaban santa. Su obra, su reforma, sus libros, su ejemplo, se convirtieron en semilla para generaciones. Los conventos descalzos siguieron multiplicándose, y su voz resonó a través de los siglos como un eco de esperanza. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Pasaron los años. En 1622, la Iglesia la declaró santa. Siglos más tarde, sería reconocida como doctora de la Iglesia, la primera mujer en recibir ese título. Pero más allá de los honores, su verdadera victoria fue otra. Haber encendido en millones de almas la certeza de que Dios habita dentro de cada uno. Teresa, la mujer fuerte, la amiga de Dios, la reformadora incansable, dejó un legado que no envejece. Que el amor puede transformar cualquier vida, sin importar cuán débil o pequeña parezca. En el silencio del convento de Alba de Tormes, su tumba sigue irradiando paz. Y cada peregrino que la visita siente lo mismo que Teresa sintió aquel día en su celda, muchos años atrás. Una llama interior, suave y eterna, que invita a amar. Parte 5. El legado eterno. El tiempo siguió su curso, pero el nombre de Teresa de Jesús no se apagó con los siglos. Mientras los imperios caían y las ciudades cambiaban, sus palabras seguían vivas, viajando de convento en convento, de boca en boca, de corazón en corazón. El eco de su voz aún resuena en los claustros de piedra de Castilla, donde el viento parece repetir sus versos. Nada te turbe, nada te espante. Una oración que nació en los silencios de una monja y se convirtió en un canto universal. En los siglos que siguieron, el mundo conoció guerras, descubrimientos, revoluciones. Pero entre tanto ruido, la figura de Teresa se mantuvo serena, como una lámpara que nunca se apaga. Las generaciones la redescubrieron una y otra vez. Unos la leyeron como mística, otros como escritora, otros como psicóloga del alma. Pero todos coincidieron en algo, su palabra tocaba lo más profundo del corazón humano. En los conventos carmelitas que ella fundó, las hermanas seguían rezando en silencio, descalzas, con el mismo espíritu que su madre Teresa les había enseñado. Vivir en sencillez, en alegría, en amistad con Dios. Las casas eran pequeñas, los muros humildes, pero dentro de cada celda había un universo. Allí, cada oración era un latido, cada silencio una conversación. Y en cada gesto cotidiano, al fregar los platos, al coser un hábito, al encender una vela, resonaba su enseñanza inmortal. También entre los pucheros anda el Señor. Teresa no dejó una herencia de poder ni de oro. Dejó algo más valioso, un modo de mirar la vida. Una manera de entender que la santidad no es para unos pocos elegidos, sino para todos los que aman de verdad. Ella enseñó que Dios no está lejos, sino cerca. No en los truenos, sino en el susurro del alma. No en los templos grandiosos, sino en la conciencia tranquila de quien hace el bien. Su teología no era de libros, sino de experiencia. Hablaba de Dios como quien habla de un amigo.
Y por eso, incluso quienes no creían, la escuchaban con respeto. En los siglos XVII y XVIII, sus escritos comenzaron a viajar más allá de España. Monjes en Italia y Francia copiaban sus frases a mano. En México, Perú y Filipinas, las carmelitas construyeron conventos inspiradas en su espíritu. Las palabras de Teresa cruzaron mares, desiertos y montañas, llevando un mensaje simple y poderoso. Que el alma humana es el castillo donde Dios quiere habitar. Su libro Las Moradas se convirtió en una joya espiritual. Cada página era como una llave. Teresa describía el alma como un castillo hecho de cristal, con muchas moradas. Y en el centro, el Rey de Gloria espera, paciente, a que el alma se atreva a entrar. Pocas cosas hay que más nos importen, escribió, que entender cuán grande tesoro encierra nuestra alma. Aquellas palabras transformaron la espiritualidad cristiana. Ya no se trataba de huir del mundo, sino de descubrir a Dios en el centro de uno mismo. Siglos más tarde, los místicos y pensadores modernos la llamarían la maestra del interior. Psicólogos como William James o Carl Jung encontraron en sus escritos una sorprendente comprensión del alma humana. Su lenguaje era del siglo XVI, pero su sabiduría parecía hablar al corazón de todos los tiempos. No hay paz fuera de ti, Señor, escribía, y no hay soledad que tú no llenes. Su voz, tan cercana, rompió las barreras del tiempo. Teresa hablaba al alma con el mismo tono con que una madre consuela a su hijo. En 1622, el Papa Gregorio XV la canonizó oficialmente. Junto a ella fueron declarados santos su gran amigo San Ignacio de Loyola, San Isidro Labrador y San Francisco Javier. Fue un día de gloria para España, pero sobre todo, para el corazón humano. Más de 3 siglos después, en 1970, el Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia, junto a Santa Catalina de Siena. Por primera vez, una mujer recibía ese título, reservado hasta entonces solo a los grandes teólogos. El mundo reconocía así lo que el cielo ya sabía. Que Teresa no solo había vivido la fe, sino que la había pensado, sentido y expresado con una profundidad inigualable. Pero el verdadero milagro de Teresa no está en los títulos ni en las estatuas. Está en los millones de personas que, al leerla, sienten que ella les habla directamente. Una abuela que reza sus versos en la soledad de su casa. Un enfermo que encuentra consuelo en sus palabras. Una mujer que, entre lágrimas, repite: nada te turbe. Cada alma que se levanta con esperanza después de escucharla, es parte de su legado. En los conventos de hoy, las monjas carmelitas aún viven según su regla. Sencillez, pobreza, alegría, oración. Y si uno se acerca a esos muros silenciosos, aún se escucha el eco de su risa. Porque Teresa, incluso en su santidad, nunca perdió el sentido del humor. Una de sus hermanas escribió: nuestra Madre Teresa reía cuando otras lloraban. En el sufrimiento, hallaba motivos para confiar. En Ávila, su ciudad natal, su casa sigue en pie. Cada año, miles de peregrinos suben las empinadas calles de piedra para visitarla. En las paredes, aún se percibe el aroma del tiempo, cera, incienso, madera vieja. Y entre esas piedras, el alma parece recordar. Frente a la ventana de su antigua celda, se respira un silencio tan profundo que casi puede oírse el susurro de su oración. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Hoy, más de 4 siglos después, su mensaje sigue iluminando a quienes buscan sentido. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de ruido, pantallas y prisas. Y, sin embargo, su voz sigue vigente. No se trata de hacer mucho, sino de amar mucho. En tiempos donde el corazón se cansa de correr, Teresa invita a detenerse, a respirar, a mirar hacia adentro. Porque dentro, decía ella, habita la fuente que nunca se seca. Su espiritualidad se ha convertido en medicina para el alma moderna. Psicólogos, escritores, creyentes y no creyentes encuentran en ella un espejo de humanidad. Porque Teresa fue, ante todo,
una mujer real. Con dudas, con lágrimas, con miedos, pero con una fe que lo abrazaba todo. No siempre se puede tener devoción, decía. Pero siempre se puede tener voluntad. En esas palabras hay una sabiduría inmensa. Que no hace falta sentir para amar. Ni tener fuerzas para creer. Solo hace falta querer seguir caminando. En América Latina, su devoción creció con fuerza. Desde México hasta Argentina, su imagen se multiplicó en capillas, colegios y hospitales. En los Andes, las monjas carmelitas rezan por los enfermos. En Centroamérica, sus frases se enseñan en las escuelas. En España, cada 15 de octubre, las iglesias se llenan de flores y campanas para honrar su nombre. La gente la siente cercana. No como una santa lejana en el cielo, sino como una amiga que escucha y comprende. Muchos ancianos dicen su oración antes de dormir. Muchos jóvenes la descubren como maestra de serenidad. Y miles de almas, sin saberlo, repiten cada día su enseñanza más profunda. Vivir con amor y dejar que el amor haga el resto. Su influencia llegó incluso al arte y la literatura. El escultor Bernini inmortalizó su éxtasis en mármol en una de las obras más bellas del barroco. Poetas como Lope de Vega y San Juan de la Cruz bebieron de su fuego. Filósofos modernos, incluso ateos, la leyeron con asombro. Porque su lenguaje era de fe, sí, pero también de humanidad, de pasión, de verdad interior. Y aún hoy, en la era digital, su mensaje se vuelve viral en redes sociales. Su rostro aparece en videos, sus frases se comparten en imágenes con flores y atardeceres. Quizá ella, que amaba escribir a mano, sonreiría al ver sus versos circular por el mundo con un clic. Porque lo que importa no es el medio, sino el mensaje. Y su mensaje es eterno. Solo Dios basta. El fuego que encendió Teresa no se apaga con el tiempo. Está en los corazones que aún creen. En las almas que aún buscan. En los ojos que aún se levantan después de llorar. Su vida fue un viaje desde el ruido hacia el silencio. Desde el miedo hacia la confianza. Desde la tierra hacia el cielo. Y al final de ese viaje, comprendió algo que quiso dejar grabado para todos. El amor de Dios no se gana, se recibe. Y cuando se recibe, transforma. En la Basílica de Alba de Tormes, donde descansan sus restos, siempre hay una vela encendida. Los peregrinos llegan con flores, cartas, promesas. Algunos lloran en silencio, otros rezan. Pero todos sienten algo en común, una paz que no se explica. Y si el alma se queda un momento en silencio, parece oír su voz. Hijo mío, no temas. No se turbe tu corazón. Todo se pasa. Dios no se muda. Así termina la historia de Teresa de Jesús. Pero su espíritu continúa vivo. Vivo en cada convento donde se ora. Vivo en cada anciano que confía. Vivo en cada alma que, cansada del ruido, se atreve a cerrar los ojos y decir: aquí estás, Señor. Porque Teresa no fue solo una santa. Fue un camino. Un espejo. Una llama encendida para todos los tiempos. Y mientras haya corazones que busquen a Dios en medio del mundo. Mientras alguien repita su oración en la oscuridad. Mientras el amor siga siendo la respuesta. Teresa de Jesús seguirá viva. Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.